Bueno, como les decía, habíamos estado hablando de cómo el Señor llamó también a las mujeres a servir dentro del ministerio, y cómo los corintios pues estaban pues ahí tergiversando algunas preguntas que le estaban haciendo a Pablo, para que las mujeres no tuvieran la oportunidad de trabajar dentro de la iglesia. Y el pastor nos decía pues que los corintios estaban ellos queriendo poner leyes que prácticamente ellos habían inventado, o que le habían agregado o le habían quitado a estas leyes para ellos tomarlas a su conveniencia. Y ellos estaban inventando todo esto, pues como les digo, para su beneficio. También él nos comentaba, también quería comentarles que en la convención de jóvenes de Indiana, no sé si algunas tuvieron la oportunidad de verlo, pero para mí fue una confirmación del Señor también, porque ellos hicieron una sección de preguntas y respuestas, y habían muchos pastores y muchas pastoras contestando pues estas preguntas. Los jóvenes hacían preguntas y ellas y ellos la contestaban. Entonces, una de las preguntas que hicieron fue que si la mujer debía de predicar, que si la mujer debía de estar detrás de un púlpito, o que si la mujer podía servir en la iglesia. Y una hermana que estaba ahí, una pastora que estaba ahí, contestó, y su respuesta fue que la mujer, claro que puede estar detrás de un púlpito, claro que puede estar predicando, ejerciendo un ministerio, pero que la mujer necesita un nivel de separación. Y se acuerdan que hemos hablado mucho sobre la separación en la mujer, y no solo la mujer debe ser separada, sino que también el hombre. Entonces, ella decía que la mujer que quiere tener un ministerio, y recuerden que nuestro primer ministerio es nuestra casa, debemos de ser mujeres separadas. ¿Por qué? Porque la separación automáticamente nos pone debajo del gobierno del Señor, debajo de la soberanía del Señor. Entonces, si nosotras anhelamos servirle al Señor en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, si anhelamos un ministerio, debemos de ser mujeres separadas. Eso automáticamente nos pone abajo de la soberanía del Señor, que la explicábamos creo que hace 2 domingos, que dice el Señor que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, pero que también la cabeza de Cristo es Dios. Entonces es Dios gobernando a sus criaturas, por así decirlo. Entonces está Dios, está Cristo, está el hombre y está la mujer. Si yo me sujeto al gobierno del Señor, si yo me sujeto a la cabeza que el Señor ha puesto en mi casa, o a mi padre, a mi pastor, a mi esposo, y luego esta persona, este hombre está sujeto a Cristo, entonces quien nos está gobernando es el Padre, es Dios. Así es que esta hermana decía, sí, las mujeres pueden hacer este trabajo dentro de un ministerio, pueden trabajar en la iglesia como predicadoras, como pastoras, pero necesitan reconocer y saber que su gobierno es el Señor. Entonces, hoy vamos a seguir hablando con la ayuda del Señor. Primero, cómo las mujeres acompañaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, y vamos a tratar de llegar a esto de la gran comisión. Las voy a invitar a que nos vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían
de sus bienes. Lo vemos bien claro en estos versículos. Primero dice que Jesús iba y anunciaba el evangelio del reino de Dios con los 12, con sus 12 discípulos, pero también dice que habían algunas mujeres que lo seguían. Ellas no solamente lo seguían y así de lejitos, ellas eran mujeres que estaban presentes en el ministerio de Jesús. Ellas eran las mujeres que le servían, ellas eran las mujeres que lo ministraban en oración. Entonces vemos ahí que estaban los 12 discípulos, pero que también habían mujeres que seguían a Jesús. Ahora vámonos a Mateo 27. Mateo capítulo 27. Por favor. Gracias. Mateo 27, versículo 55. Vamos a leer el versículo 55 y el 56. Dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí podemos ver a las mujeres también involucradas sirviendo a Jesús. El hecho de que la palabra diga que las mujeres estaban mirando de lejos no es que estaban a una cuadra, no es que estaban a 2 cuadras viendo nada más a Jesús, es que ellas sabían a dónde estaba su posición y lo que ellas debían hacer. Vámonos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos 15, 40. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Podemos ver cómo ellas estaban cerca del Maestro. Ellas le servían donde quiera que él iba. Si él iba a Galilea, ellas estaban ahí. Si él iba a otro lado, ellas estaban ahí sirviendo a Jesús. Podemos ver cómo ellas nunca se apartaban de él. Hace un tiempo, recuerdan que les dije de que las mujeres deberíamos de tener muy claro que el primer ministerio que Dios nos da es el ministerio de servir en nuestra casa, de servir en nuestra iglesia, y muchas veces nos cansamos de servir. Pero si ustedes leen estos versículos, estos capítulos de la Biblia, dice las mujeres servían a Jesús. Y si hemos sido llamadas a servir, quiere decir que cuando yo estoy sirviéndole al Señor, cuando yo estoy sirviéndole a mi esposo, a mis hijos y lo estoy haciendo enojada, refunfuñando, quejándome, estoy haciendo mal el ministerio para el que fui llamada. Veámoslo de esa manera. Si el Señor nos ha dado un ministerio, y muchas quisiéramos ministerios de llenar estadios, de tener un ministerio de alabanza, de muchas cosas donde quizás podríamos ser vistas. Pero realmente el Señor, el primer ministerio que pone en nosotras como mujeres es el ministerio de servir, y de servir con gozo, de servir con alegría, de decirle al Señor, Señor, yo te agradezco porque puedo servirle una taza de café a mi papá, a mi mamá, porque puedo servirle una taza de café a mi esposo, porque puedo plancharle la ropa, porque puedo cocinar. Les aseguro que si lo hiciéramos con esa gratitud y con ese gozo, el servicio se volviera un deleite para nosotras. Estas mujeres iban siguiendo a Jesús y para ellas era un gozo y un deleite poder servir a su Maestro, poder servir al Señor. Y nosotras debemos de aprender a que sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo en nuestra casa, estamos haciendo el ministerio que Dios nos puso, el ministerio del servicio. Recuerden que Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir. Qué privilegio tenemos, hermanas, de tener el mismo ministerio que Jesús tuvo.
venir a servir. Él nos vino a servir una mesa de salvación. Él nos vino a servir una mesa de redención. Él se dio completamente por cada una de nosotras. ¿Por qué nosotras entonces no podemos servir con la misma felicidad, con la misma alegría, con el mismo gozo que Jesús nos vino a servir, siendo Él el Hijo de Dios? ¿Será que el enemigo se ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón, para decirnos que servirle a alguien es lo peor que podamos hacer? Yo recuerdo que muchas veces he oído el hecho de que si uno le sirve al esposo es como que fuera pues la muchacha que ayuda en la casa por servirle al esposo, servirle a los hijos. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿Por qué nosotras entonces hacemos el servicio enojadas, molestas, cansadas, que ya no queremos, que estamos aburridas, de que todos los días nos toca desayuno, almuerzo y cena, y lavar los platos y lavar la ropa? Mis amadas hermanas, el ministerio comienza en la casa. Cualquier ministerio comienza en la casa. Eso está como que el pastor fuera pastor solo en la iglesia y no fuera pastor aquí en la casa. Como que yo fuera pastora solo en la iglesia y no fuera pastor aquí en mi casa. Amadas hermanas, todos los ministerios empiezan en la casa. Si usted desea, anhela servirle al Señor, comience por su casa. Comience sirviéndole a su familia con gozo, con alegría, con deleite. Que la gente y su familia, sus amigos puedan decir, es que a ella tiene un ministerio de servicio, se le nota que le gusta servir. Que pídale al Señor, pidámosle al Señor que Él ponga en nosotros ese querer y hacer de este ministerio de servicio. Amén. Las invito a que nos vayamos a Juan 19. Juan capítulo 19. Versículo 25. Juan 19, 25. ¿Ya llegaron? Juan 19, 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quiénes estaban en la cruz? Las mujeres. Y Juan. ¿Se acuerdan que todos los discípulos se esparcieron? Cuando agarraron a Jesús, todos se fueron por su lado y solamente las mujeres se quedaron a la par de Él. Miren qué privilegio, mis amadas hermanas. Los discípulos estuvieron con Él cuando Él predicaba, cuando Él sanaba, cuando Él hacía milagros, igual que las mujeres estuvieron ahí. Pero en el momento más duro de Jesús, todos sus discípulos se fueron. ¿Y quiénes se quedaron ahí? Las mujeres, su madre, la hermana de su madre. Las mujeres valientes y esforzadas se quedaron ahí al pie de la cruz. Cuando iban a crucificarlo, pues se dieron por perdidos los discípulos y solamente quedó cerca de él Juan y las mujeres. Estas mujeres no se apartaron de su Señor, a pesar de que todos los demás se habían ido, todos lo habían dejado, ellas estuvieron ahí todo el tiempo. Si en vida, si cuando Él estaba haciendo estos milagros, ellas le servían, obviamente ellas iban a servirlo hasta el último momento. Miren qué ministerio, mis amadas hermanas. Ellas sirvieron a Jesús hasta el último momento. Ellas lo siguieron. Cuando iba camino al Calvario, ellas iban detrás de Él, ministrándolo por medio de oraciones. Iban orando por Él. Iban pensando todo el tiempo en lo que su maestro estaba sufriendo. Y ahí ellas ya no estaban de lejos, ellas estaban muy cerca. Y los que estaban de lejos ahora eran los discípulos que solo lo veían de lejos y no se acercaban por temor.
Ven, mis amadas hermanas, qué privilegio tenemos de acompañar, de servir, de ser esas mujeres que en los mejores momentos y en los peores momentos de alguien estamos ahí sirviéndole con nuestras oraciones. No solamente es que usted le sirva un café a alguien con amor, eso es algo normal, por así decirlo. Pero qué privilegio servirle a los demás con nuestras oraciones, mis amadas hermanas. Qué privilegio es ir a nuestro cuarto de oración y orar por una hermana, por un hermano que sabemos que está pasando dificultad. Qué privilegio más grande. El ministerio del servicio no solo es servir la mesa. El ministerio de servicio es orar por los demás. Estas mujeres no se apartaron de su maestro. Estando en la cruz estuvieron ahí sirviendo a su maestro por medio de sus oraciones. Si recuerdan también cuando Jesús fue quitado de la cruz y llevado a la tumba, fueron las mujeres quienes llegaron a primera hora a ministrar el cuerpo de Jesús. Estas mujeres habían pues servido al Señor en vida, lo habían servido en la cruz y ahora iban a servir ungiendo el cuerpo de su maestro. Ellas fueron las que primero se dieron cuenta que su maestro había resucitado. Y nos vamos a ir a Juan capítulo 20. Ahí están cerquita, solo le vamos a dar vueltecita a la página. Juan 20, versículo 11. Juan 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Miren qué impresionante. No fue ninguno de los 11 discípulos que fue a buscar a Jesús al sepulcro. Fueron las mujeres, y a quien Jesús envió a dar esta buena nueva de su resurrección fue a una mujer. María estaba ahí en el lugar correcto a la hora correcta. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Oremos por estar en el lugar correcto y en la hora correcta. Siempre pidámosle al Señor: Señor, que yo esté en el lugar correcto, en la hora correcta. María estaba en el lugar correcto. Ella estaba ahí buscando ministrar el cuerpo de su Señor, de su Maestro. Y entonces Él viene y le dice: ve, le dio un mandato. Le dijo: ve a decirles a mis hermanos las buenas nuevas de resurrección. Mis amadas hermanas, qué privilegio tuvo esta mujer de ser la primera en ver al Señor Jesucristo resucitado y de ser la primera en correr, en dar voces, en ir a los discípulos a decirles: el Señor ha resucitado, el Maestro ha resucitado. ¿Se pueden imaginar? Ella fue la primera en ver a Jesús. Ahora, si a Jesús no le hubieran interesado las mujeres para que sirvieran dentro de un ministerio, ¿creen ustedes que a Jesús no hubiera preferido esperar a que uno de sus discípulos llegara? ¿No se han puesto a pensar en eso?
A Jesús no le costaba nada o aparecérsele en otro lugar a otro discípulo para que él llevara las buenas nuevas de resurrección. Sin embargo, había una mujer ahí, una mujer que no lo dejó, ni en su ministerio, ni durante todo lo que él hizo, estuvo sirviéndole. Aparte de eso, ella estuvo ahí durante todo el dolor que él sufrió para ir al Calvario. Y no le bastó, lo bajaron de la cruz y ellas estaban ahí. Y todavía no le bastó, sino que fue al siguiente día temprano a buscarlo al sepulcro. Mis amadas hermanas, el amor que podemos sentir por nuestro Maestro, por nuestro Señor, no va más allá del sufrimiento, va más allá de la tristeza, va más allá del servicio, va más allá de todo, mis amadas hermanas. Debemos de pedirle al Señor estar en el lugar correcto, a la hora correcta, para que Él nos envíe a nosotras, como envió a María a dar las buenas nuevas. A veces estamos en un lugar y el Señor nos dice, habla de mi nombre, habla de lo que yo he hecho, porque estás en el momento correcto, estás en la hora correcta, y estos que están a tu alrededor necesitan saber que yo he resucitado, necesitan saber de tu boca, de tu testimonio, lo que yo he hecho en tu vida. Dice la palabra, y si se dieron cuenta, que María Magdalena había sido liberada por el Señor Jesús de 7 demonios. ¿Qué testimonio no tenía esta mujer? ¿Qué testimonio tenemos nosotras, mis amadas hermanas? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios nos rescató? Estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, pero Él nos salvó, Él nos ha dado vida en abundancia, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado amor, Él nos ha tratado como un padre, Él nos ha abrazado, mis amadas hermanas. El ministerio de servicio se basa en eso. María fue comisionada por el Señor a ir a sus discípulos y a sus hermanos a decirles que Él había resucitado, porque esta mujer no lo dejó. Mis amadas hermanas, no dejemos a nuestro Señor. Él va a ver el amor que nosotras tenemos por Él, y entonces Él nos va a enviar, Él nos va a comisionar para que llevemos las buenas nuevas. Ahora entendemos por qué es tan valioso servir al Señor. Servirlo con nuestro canto, servirlo con nuestra oración, con nuestra intercesión, servirlo en nuestro cuarto de oración, y que nuestra oración sea un incienso agradable delante de Él. Ahí lo estamos ministrando, y ahí en ese momento Él nos puede decir, ahora ve y habla, ahora ve y di las buenas nuevas, ahora ve y proclama mi nombre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos, ¿qué es la gran comisión y cómo sabemos que las mujeres fueron llamadas a la gran comisión? María Magdalena, se puede decir que ella fue la primera comisionada por el Señor para ir a dar las buenas nuevas, para dar la buena nueva de que Él había resucitado. Amén. El Señor envió a sus discípulos a testificar, a predicar, a enseñar y a bautizar. Y no solamente estoy hablando de que envió a los 11. ¿Por qué los 11? Bueno, porque si recuerdan, Judas lastimosamente eligió por suicidarse y solo quedaron 11 discípulos. Pues Judas fue quien vendió al Señor para que lo crucificaran. Entonces solo estaban los 11 discípulos. Más adelante en Hechos vemos cómo ellos eligen a otro discípulo, pero ese es otro tema. La gran comisión es el mandamiento que Jesús dio a los hombres y mujeres de ir por todo el mundo y enseñar acerca de la salvación. Y por supuesto enseñar de Jesús, de lo que Él había hecho. Esta responsabilidad le fue dada a todos, tanto a los 11 discípulos como a las mujeres que seguían a Jesús. Las voy a invitar a que nos vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. Por favor, díganme si me estoy dando a entender. Mateo 28, 16. Dice,
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaban los 11 discípulos. Ahora, estos 11 discípulos fueron los que Jesús escogió. No hay más discípulos que Jesús haya escogido. Ellos son los 11 apóstoles y el otro que se suma porque ellos lo eligieron. En total son 12. Entonces, estos apóstoles son el fundamento. Los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Si lo vemos en Efesios, se los voy a leer, pero si quieren anótenlo ahí para que lo puedan tener. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo. Por él comienzan todas las cosas. Y luego de Jesús, de nuestro Señor, están los apóstoles y los profetas. Ellos tenían la mayor responsabilidad, por así decirlo, de expandir el evangelio y de proclamar la salvación en el Señor Jesucristo. Jesús solamente tuvo 12 discípulos, no hay más. Ahora si nos vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 14. Primero vimos allá que él estaba hablándole a los 11 discípulos. Ahora veamos esto. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, éste será condenado. ¿Quiénes estaban ahí? Los 11. Pero Jesús dice que él los regañó por su incredulidad, porque él ya se había aparecido a otros y ellos no creían en que él ya había resucitado. Imagínense. Ahora, vámonos a Lucas 24. Lucas 24, versículo 33. Lucas 24, 33. Y dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Este versículo es claro, porque hemos leído que Dios le dio la gran comisión a los 11 discípulos, pero en Lucas leemos que ellos no estaban solos, sino que habían otros con ellos. Y aparte de que habían otros con ellos, se levantaron otros más, incluyendo mujeres y hombres, y se fueron a donde estaban estos 11 discípulos. ¿A dónde estaban ellos? Ahorita lo vamos a ver. Solo váyanse más adelante al versículo 49 de ahí de Lucas 24. ¿Lo estamos viendo? Estamos viendo cómo el Señor les habla a los 11 discípulos, pero que los 11 discípulos no estaban solos. Ellos eran los 11 escogidos por el Señor, pero atrás de ellos se puede decir que habían otros más que los seguían a ellos también. Entonces, en medio de todos ellos habían hombres y habían mujeres. Cuando Jesús regañó a los discípulos, ellos se levantaron y empezaron a caminar a donde Jesús les había dicho que tenían que ir. Cuando ellos ya estaban en este lugar,
Otros, los que estaban con ellos, se habían ido con ellos, pero se les sumaron otros más. Por eso dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ahí les había dicho Jesús que se fueran. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. No estaban solos. Y entre todo lo que dice que se levantaron, habían hombres y mujeres. Ahora veamos Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les había dicho, vayan a Jerusalén, porque ahí va a venir poder de lo alto y los va a investir, les va a dar una fortaleza, les va a dar poder. Entonces, leímos, veamos el cuadro completo. Primero, Jesús se le aparece a María Magdalena en el sepulcro y le dice, ve a mis hermanos y diles que yo he resucitado. Después de esto, Jesús se les aparece a los discípulos y los envía en esto que se llama la Gran Comisión, que es que vayan por todo el mundo y bauticen y evangelicen a las personas. Cuando ellos van, ellos no están solos, habían personas que los seguían a ellos y otros que se les sumaron. Entonces, estamos viendo que si las mujeres no dejaron a Jesús en ningún momento, ¿por qué lo iban a dejar ahora que sabían que había resucitado? Es bien ilógico, ¿verdad? Entonces las mujeres seguían ahí, las mujeres seguían a los discípulos de Jesús. Igualmente, ellas estaban ahí sirviéndoles a ellos. Recordemos que Jesús era seguido por multitudes y los más cercanos pues eran sus 12 discípulos. Pero aparte de sus discípulos, ya sabemos que había más personas que lo seguían. Y en estas más personas contamos hombres y contamos mujeres. ¿Cómo sabemos que las mujeres estaban ahí? Vámonos a Hechos 1. Hechos 1. Hechos 1, versículo 12. Aquí nos vamos a dar cuenta quiénes eran los otros que se levantaron o los otros que estaban con los discípulos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Se acuerdan que leímos en Lucas que decía? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En Hechos vemos a los 11 reunidos y los que estaban con ellos eran las mujeres, estaba la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Está claro? Ahora ven cómo las mujeres eran las que estaban presentes ahí también. Aquí las vemos en el aposento alto, esperando la promesa. Los 11 discípulos y las mujeres estaban unánimes orando en el lugar que Jesús les había dicho y estaban pues esperando ser embestidos por este poder de lo alto. Ahora vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 1 leímos que estaban todos orando. ¿Quiénes? Los 11 discípulos, las mujeres incluidas, la madre de Jesús y sus hermanos. Y de repente vino del cielo, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por medio de la palabra hemos comprobado que las mujeres estaban en el aposento alto junto con los 11 discípulos, que ellas también fueron llamadas a la gran comisión y que ahora ahí en el aposento alto fueron también investidas, bautizadas por el Espíritu Santo. Amén. Las mujeres también fueron bautizadas con las nuevas lenguas. El bautizo en el Espíritu y las nuevas lenguas van de la mano. Cuando somos bautizadas en el Espíritu, la demostración de que hemos sido bautizadas en el Espíritu son las lenguas. Amén. ¿Estamos claras? Hemos visto cómo si las mujeres fueron enviadas también con los 11 discípulos a hacer la gran comisión que el Señor les había puesto, cómo ellas estaban ahí en el aposento alto orando. Ellas eran de estos que estaban unánimes juntos esperando la promesa del Señor. ¿Lo hemos podido ver, amadas hermanas? Pónganme ahí sí, o pónganme ahí tengo duda, o hay algo donde me perdí, y vamos a ver qué hacemos. Voy a esperar un segundo para que ustedes me digan ahí. Amén, sí, dice Natalie. Amén. Ahora no es para que vayamos a pelear ni para que vayamos a decirle a la gente usted está equivocada, porque dice la Biblia que nosotros no somos de esos que andan buscando contienda. Pero hoy sí ya tenemos una referencia bíblica de que las mujeres fueron enviadas, que las mujeres fueron también bautizadas por el Espíritu Santo y que Jesús las tomó en cuenta a ellas para anunciar las buenas nuevas. Amén. Vámonos a Marcos 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Los primeros en creer en esta gran comisión fueron los 12 discípulos y los que estaban con ellos. Las mujeres y los hombres pues estaban ahí presentes, que eran los otros que estaban con los discípulos. Y ahora Jesús les dijo, yo los envío a que prediquen, a que bauticen, a que hablen de mi salvación, pero también estas señales los van a seguir. ¿Cuáles son las señales que los iban a seguir? La primera, van a echar fuera demonios. Van a hablar en otras lenguas. Serpientes y cosas mortíferas no los dañarán. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis amadas hermanas, nosotras hemos sido llamadas a poner por obra la gran comisión. Y si hemos sido llamadas a poner por obra la gran comisión, quiere decir que estas 4 cosas nos van a seguir, porque hemos creído. Hemos sido bautizadas en el nombre del Señor, hemos creído en su salvación y hemos creído en su palabra. Entonces, si hemos creído, nos van a seguir estas señales, estas 4 señales. Vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar en otras lenguas,
las serpientes y las cosas mortíferas no nos van a dañar, y vamos a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Ahora dígame usted si la mujer no tiene trabajo que hacer. Tanto mujeres y hombres han sido llamados a proclamar el nombre del Señor, a predicar el nombre del Señor, a bautizar en el nombre del Señor y por ende a hacer estas 4 cosas que nos siguen. Estas 4 cosas son la demostración de que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y la primera, vamos a estudiar la primera, echar fuera demonios. Cuando Jesús ejerció su ministerio aquí en la tierra, pues hemos leído en muchos versículos que Él echó fuera demonios. Él liberó a muchos endemoniados. Les voy a dar y vamos a leer algunas citas bíblicas para que ustedes tengan ahí un respaldo de cómo es real que Jesús echó fuera demonios y que ahora nosotras hemos sido llamadas a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nosotras y Él no cambia. Él sigue haciendo las mismas cosas y nosotras solamente somos herramientas que Él usa para seguir dando libertad a estas personas. Vámonos a Marcos 1. Marcos 1:34. Estoy viendo el reloj, todavía tenemos algo de tiempito. Marcos 1:34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ese es el primero. Vámonos ahora a Lucas 8. Lucas 8:29. Lucas 8:29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí vemos que él mandaba al espíritu inmundo que se fuera del hombre. Él estaba echando fuera ese demonio, estaba liberando a este hombre. Ahora vámonos a Marcos 16. Marcos 16. Hoy hemos leído mucho la Biblia y eso es bueno. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Ven? María Magdalena había sido liberada por Jesús y había sacado de ella 7 demonios. Ahora volvámonos a Lucas, capítulo 11. Versículo 18. Lucas 11:18. Dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quienes los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mis amadas hermanas, el viernes hablábamos sobre la oración de mando, que tiene mucho que ver con esto de liberar a las personas. Y hablamos de ciertas cosas que debemos pues cumplir como para poder hacer esto. Recuerden que no lo hacemos por nosotras no tenemos ningún poder, nosotras no podemos hacer nada, somos incapaces de todo, pero sí tenemos a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotras y Él hace las cosas posibles porque Él es todopoderoso. Jesús les dijo que ellos iban a poder echar fuera demonios porque era una de las señales que los iban a seguir porque habían creído en Él. Y nosotras hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por ende, esta es una de las señales que nos van a seguir. Usted y yo tenemos
en el Señor la autoridad y el poder de echar demonios fuera, mis amadas hermanas. No tengamos temor, porque los demonios huyen cuando escuchan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo también pues podemos poner en práctica no solamente esto de echar estas cosas fuera o demonios fuera de otra gente. A veces en nuestra misma casa hay gente que está siendo atormentada por espíritus de temor, de aflicción, como aprendíamos ahora en la mañana con el pastor Carlos, de muerte, de encantamiento, de todas estas cosas. Y podemos orar en el nombre de Jesús con una oración de mando para que estas cosas se vayan, para que estas personas sean libres de todo esto. El hecho de que ellos sean libres significa que ellos van a poder ver y creer en el Señor Jesucristo. Y nosotros lo debemos hacer sin temor, creyendo que el Señor va a cumplir la promesa que nos ha hecho, de que esta es una de las cosas que nos van a seguir porque hemos creído en Él. Amén. La segunda cosa que nos va a seguir es hablar nuevas lenguas. Mi amada hermana, yo la invito que si usted todavía no ha tenido el bautizo en el Espíritu, ore al Señor y le pida al Señor el bautizo en el Espíritu, y la demostración va a ser que usted va a poder hablar en otras lenguas. Amén. Las lenguas vienen a través del bautizo en el Espíritu. Después de que los discípulos y los que los seguían fueron enviados en la gran comisión, ellos también fueron bautizados con la promesa que Jesús les había dado del Espíritu Santo. La evidencia, se los vuelvo a repetir, del bautizo en el Espíritu son las lenguas. Si usted habla en lenguas, esté segura que usted ha tenido el bautizo en el Espíritu. Nos vamos a ir a Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando somos bautizadas por el Espíritu Santo nos inviste, nos da poder, no somos nosotras, es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotras. Si somos bautizadas en el Espíritu Santo, cuando usted esté orando por alguien, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para saber cómo orar, por qué orar. Y si necesita esta persona ser liberada, el Espíritu Santo le va a decir qué tipo de espíritus están atormentando a esta persona, o qué es lo que está pasando alrededor o dentro de esta persona. Necesitamos el bautizo en el Espíritu. Ahora vámonos a Hechos 2, versículo 14. Versículo 4. Hechos 2, versículo 4. Ya me estoy adelantando. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Más claro no lo podemos tener. Cuando somos llenas del Espíritu, el Espíritu nos va a hacer hablar otras lenguas. Amén. Hoy vámonos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 9. Primera de Corintios 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cuando tenemos el Espíritu Santo viene como un regalo de Dios y Él trae dones para nosotros.
Y los dones pueden ser dones de sanidad, dones de fe, dones de hacer milagros, un don de profecía, del discernimiento de espíritus, también diversos géneros. Y aparte de eso, el Señor puede darnos el don de interpretar lenguas. ¿Qué es eso del don de interpretar lenguas? Es que una persona puede estar dando una palabra en lenguas y otra persona puede saber o decir en español, o si usted habla en inglés y está en una iglesia en inglés, pues en inglés lo que esta persona está hablando en el espíritu. Por ejemplo, puede ser, es un ejemplo, que el pastor esté dando una palabra en el espíritu y el Señor haya puesto en mí el don de interpretación de lenguas y yo sepa qué es lo que Él está hablando en el espíritu para que yo pueda decirlo en español. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Y mis amadas hermanas, no nos quedemos con el hecho de que sí, ya el Espíritu Santo me bautizó y yo ya hablo en lenguas. Hay diversos géneros de lenguas y esos diversos géneros de lengua los vamos a tener metiéndonos más con el Señor, yendo más profundo en intercesión con el Señor. Si queremos estas lenguas, entonces necesitamos ir más profundo, inquirir más en el Señor, buscar más al Señor para que el Señor vaya dándonos estos dones. Amén. Ahora el tercero, serpiente y cosas mortíferas no las dañarán. Esto, quiero ser muy clara en esto. No es que yo voy a ir a buscar una serpiente para que me muerda, para ver si es cierto que el Señor va a cumplir su palabra de que no me va a dañar. Esto no es así. Por ejemplo, ahorita que estamos en medio de esta enfermedad donde todos tenemos que salir con mascarilla, no salga sin la mascarilla solo para probarle al mundo allá afuera que usted tiene un Dios poderoso que la va a librar. ¿Por qué? Porque el Señor también nos ha dicho que debemos respetar a nuestras autoridades. Y si yo hago lo contrario a lo que la autoridad me está diciendo, estoy en desobediencia. Amén. Si a mí me han dicho que tengo que salir con la mascarilla, lavarme las manos, usar alcohol y todo esto, tengo que hacerlo para obedecer a mi autoridad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque mucha gente anda por ahí. Bueno, creo que vi o escuché que alguien me dijo de un video donde un hombre literal agarró una serpiente y lo mordió solo para que vieran que Dios era real. Pero Dios no lo había mandado a hacer eso. Ese era el orgullo del hombre para que vieran lo que él podía hacer. Y lastimosamente creo que no terminó muy bien. Entonces, mis amadas hermanas, no hagamos cosas por orgullo. No hagamos cosas para demostrarle a la gente que nosotras somos santas, que nosotras somos top, que nosotras hemos llegado a una relación con el Señor donde no importa lo que hagamos allá afuera, el Señor nos va a cubrir. Porque recuerden que tenemos que estar en el lugar preciso, a la hora precisa, para que esto se cumpla en nuestras vidas. Miren esto, vámonos a Hechos 28. Si usted está haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer, entonces el Señor la va a guardar de estas serpientes y de estas cosas. Amén. Porque nosotras no somos chicas superpoderosas, mis amadas hermanas. Pero el Señor sí es todopoderoso. Y si estamos haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer, entonces tengamos por seguro de que estas serpientes y estas cosas mortíferas no nos van a dañar. Hechos 28, versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora miren,
Pablo prácticamente había sufrido un naufragio y había ido a parar a esta isla que se llamaba Malta. Ellos estaban con frío y estaban encendiendo un fuego, y en lo que agarró leña, pues había ahí una serpiente y lo mordió. Y entonces los demás estaban esperando pues que él cayera ahí muerto, pues el veneno de la serpiente lo iba a matar. Y es tan hasta cierto punto risible ver cómo ellos dicen, ¿y quién es este hombre? O sea, vivió un naufragio y no se murió, y ahora lo muerde una serpiente y tampoco se muere. Entonces, ¿qué clase de hombre es? Tiene que ser un Dios. La gente siempre quiere ver y pensar, ay, este hermano, esta hermana tiene algo que yo no tengo. Pero realmente nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en la persona, tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios está haciendo a través de esa persona, porque como les dije, nosotros no somos nada. Ahora, Pablo estaba en el lugar donde Dios lo había puesto, y él tenía un gran mensaje que ir a dar, un mandato que ir a hacer por parte del Señor, y el Señor lo estaba guardando. Él no estaba ahí solo porque él tenía ganas de subirse a un barco e irse de vacaciones. Él estaba ahí porque Dios lo había mandado. Por eso fue que aún el Señor lo libró de ese naufragio y lo libró de esa mordida de esa serpiente. Qué confianza tenía Pablo en el Señor, que él sabía que él estaba haciendo lo que Dios lo había mandado hacer, y por ende Dios lo iba a librar. Por eso les digo, mis amadas hermanas, necesitamos hoy más que nunca decirle al Señor, Señor, que yo esté donde tú quieres que yo esté, que yo vaya donde tú quieres que yo vaya. ¿Por qué? Porque así vamos a estar seguras que Él nos va a librar de las serpientes y nos va a librar de cualquier cosa mortífera. La pandemia puede estar allá afuera, la enfermedad puede estar allá afuera, pero si yo sé que el Señor me ha cubierto para hacer mis compras, para ir a algún lugar, y sé que el Señor está ahí, me está enviando a ese lugar, entonces tenga por seguro que el Señor la va a librar. Pero no andemos tampoco haciendo nuestra voluntad de, ay, el Señor me va a librar, hoy voy a ir a reunirme con 20 amigas en un café, o que vengan 40 personas a mi casa. Si el Señor no se lo ha dicho, mejor absténgase, mi amada hermana. No estemos queriendo ser nosotras las poderosas y decir, ay, si el Señor está conmigo. Sí, el Señor está con nosotros, pero muchas veces el Señor nos está diciendo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, lo vas a hacer así, y es a eso a lo que debemos hacer caso. Amén. Ahora quiero contarles un testimonio de la doctora Hicks. Ella dice de que fue a predicar a un país quizás muy pobre, no decía ella dónde estaba, pero el Señor la había mandado a este lugar a predicar, y ahí había una hechicera, una bruja. Y cuando iban a comer, el Señor le dijo a ella que lo que se iba a comer, esta bruja lo había envenenado. Y que ella pues le dijo al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Me lo como, lo boto? ¿Qué hago? El Señor le dijo a ella, te lo vas a comer. ¿Se pueden imaginar? Ella se comió esta comida envenenada y no le pasó absolutamente nada. El Señor hizo un milagro en su vida. ¿Por qué? Porque Él quería demostrar su poder. Él quería demostrar que Él es más grande que cualquier cosa que esté allá afuera. Mientras el Señor nos diga, hacé, ustedes tienen que tener la seguridad de que Él las va a guardar, de que Él las va a cuidar. Pero no andemos nosotras buscando la manera de darle a conocer a la gente que somos cristianas de las buenas, ¿verdad? Sino que busquemos al Señor. La doctora Hicks es un gran ejemplo de que ella hacía lo que el Señor le decía que tenía que hacer, y que ella iba donde el Señor le decía que tenía que ir. Y miren la manera en la que el Señor la guardó de morir envenenada por esta mujer que había envenenado su comida. Entonces, mis amadas hermanas, nosotras tenemos que tener tal relación con el Señor de preguntarle, Señor, ¿puedo ir? Señor, ¿puedo hacer? Señor, ¿puedo salir a tal lugar? Miren, se los voy a decir así, y les parecerá quizás algo absurdo,
pero pregúntele al Señor, Señor, ¿será que mañana tengo que ir al súper? ¿Será que mañana tengo que ir a la tienda? ¿Será que mañana, Señor, puedo ir a visitar a mi mamá? ¿Puedo ir a visitar a tal persona? Tome todas las medidas. El Señor está con usted y la guarda, pero necesitamos entablar esa relación con el Señor. Yo les voy a ser muy honesta y no es que me guste hablar de mí, pero sí les puedo decir que soy una mujer que tiene sus debilidades, que pues lo acaban de ver, me puedo sentir triste, pueden pasar un montón de cosas, pero siempre corro al Señor. Y con esto de que me sentía mal, yo le dije a mi esposo, literalmente, y se los digo con toda honestidad, porque siento que muchas veces la gente piensa que por ser pastores no sentimos nada, o que nada nos da temor, o todo esto, pero sí hay momentos en los que vamos al Señor a decirle, Señor, aquí te entrego esto. Y pues me sentía súper mal del oído y de esto de la mandíbula, ya estaba hasta hinchada, no sé si pueden ver, tengo este ladito un poquito más gordito que este. Y yo le dije a mi esposo, no sé, tenía la cita hecha y un día antes yo le dije, no sé si ir, me da temor ir, porque pues uno está pensando en que no sabe quién llegó a la clínica, que no sabe qué hicieron ahí, y yo le dije a él, necesito que ores, porque para que el Señor te diga si tenemos que ir o no tenemos que ir. Entonces en la mañana, cuando nos levantamos, él me dijo, amor, yo siento que sí, tenés que ir a la cita. Entonces cuando él me dijo eso, yo sentí paz en mi corazón y yo dije, Señor, tú eres su cabeza. Y si él me está diciendo que tú has dicho que sí tenemos que ir, entonces vamos a ir. Y cuando llegamos, bueno, salimos, nos alistamos y llegamos y vi a la doctora y con todas sus medidas de seguridad y que me hizo lavarme las manos, que cambiarme la mascarilla, que todo esto. Yo le dije, Señor, yo sé que tú estás guardando de mí. Y lo mismo pues nos ha pasado porque mañana tengo la cita con el doctor. Casi no se me notan aquí en el video los brackets, pero sí todavía tengo los brackets. Entonces es de igual manera. Nosotros vamos y le decimos al Señor, Señor, ¿a qué hora crees tú que puedo ir, Señor? Es el día mañana que tengo que ir, Señor. ¿Por qué? Porque así yo estoy segura que Él me está guardando, que si Él me dice, sí puedes ir, y el Señor les puede decir hasta la hora en que pueden ir, mis amadas hermanas, porque Él las ama. Y esta comunión con el Señor nos hace eso. Es como un papá, ustedes son mamá quizás, y cuando su hija le dice o su hijo, mamá, puedo ir a tal lugar, ustedes piensan en lo que puede pasarle, en lo que no puede pasarle, le dicen, sí, vas a ir, pero a tal hora te quiero en la casa. Dios es igual con nosotras. Si usted va y le dice, Señor, ¿será que yo puedo hacer tal cosa? Él le va a decir sí, o le va a decir no, y aprendamos a hacer caso. Y si Él le dice que sí, muy probablemente Él le diga a tal hora, de tal hora a tal hora puedes hacer tal cosa. Mis amadas hermanas, Él nos va a guardar de la serpiente y de las cosas mortíferas si nosotros estamos en el lugar correcto. Así como Pablo estaba en el lugar correcto y Dios lo guardó. Así como la doctora Hicks estaba en el lugar correcto y Dios la guardó. Nosotras también vamos a ser guardadas por el Señor. Amén. Vamos a dejar la cuarta cosa para dentro de 2 fines de semana, porque hoy les voy a dar la noticia que el pastor ha decidido que viernes, sábado y domingo no vamos a tener servicios por las vacaciones de aquí y porque igual necesitamos descansar un ratito. Hemos venido bien corriditos en estos días y le agradecemos al Señor porque nos ha dado trabajo y un trabajo magnífico. Así es que viernes, sábado y domingo no vamos a tener, ni los niños ni los jóvenes van a tener reunión tampoco. No vamos a tener reunión de oración el viernes y tampoco vamos a tener reunión de mujeres el domingo. Así es que nos vamos a ver hasta el siguiente domingo si el Señor nos da vida. Así es que ha sido un placer para mí poder hablar con ustedes un poquito de la palabra. Les pido sus oraciones para lo que ahorita estamos pasando como familia. Y pues pongamos en práctica la palabra, pongamos en práctica
lo que hemos aprendido hoy. Sepamos que el Señor está con nosotras, que el Señor no nos ha dejado, que Él no se ha ido a ninguna parte, que Él sigue estando ahí. Y les pregunto, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo esta tarde?